Este, Estoy compartiendo la pizarra. Por favor, confirmen también que pueden observarla. Tenemos tres ejercicios en ella. Entonces me confirman, por favor, que pueden verla. Ah, perfecto. Excelente. Ya me confirmó María Fernanda. Entonces vamos a trabajar en estos tres problemas. Escogí unos problemas sencillos del capítulo 9. Estos dos de acá arriba. Estos dos de acá arriba son del capítulo 9. Y este de aquí es del capítulo 10. Obviamente de lo que hemos visto hasta ahora del capítulo 10, que únicamente es la velocidad del sonido en el aire. Bien, entonces vamos a trabajarlos el día de hoy. Vamos a comenzar con el 35, el problema número 35 del capítulo 9 dice, aquí problema 35. Ahora sí, problema 35, capítulo 9. Dice así: si la frecuencia del tercer armónico de una cuerda que vibra es de 450 Hz, pregunta cuál será la frecuencia fundamental del primer armónico. Ok, un problema súper sencillo, ¿verdad? Aquí es para que ustedes vayan recordando ciertos aspectos que quizás en la teoría del libro no se enuncian, pero que de forma práctica así funciona esta parte de ondas estacionarias. Solamente recordarles que el tercer armónico, segundito, aquí está esto. Solamente recordarles que el tercer armónico, a ver, vamos a dibujar. Recuerden que el tercer armónico se caracteriza por tener tres bucles, es decir, el tercer armónico tiene el tercer tiene tres bucles, es decir, tiene un, dos, tres antinodos y un, dos, tres, cuatro nodos. Solo para que lo recuerden, tres antinodos, cuatro nodos. Y el primer armónico, acuérdense que es, bueno, debería haberlo dibujado diferente, pero es un solo bucle, un bucle con un antinodo y obviamente dos nodos.
Entonces, aquí, si usted no se acuerda de lo que yo había comentado en clase, este ejercicio no lo va a resolver. Yo le había dicho, tiene que recordar que la frecuencia para el mismo sistema, ¿verdad? Estamos hablando que es el mismo sistema, es la misma cuerda, con la misma longitud de cuerda. Tiene que acordarse que el tercer armónico o la frecuencia del tercer armónico es 3 veces la frecuencia del fundamental. Si usted recuerda eso, vamos a estar bien y pues prácticamente aquí el ejercicio ya queda resuelto. Simplemente la fundamental va a ser un tercio de el tercer armónico, que es la que usted ya tiene, que vale 450 Hz. Vamos a ponerlo ya de un solo. Un tercio de 450. Esto pues es una división. Aquí no debería haber complicación alguna, ¿verdad? Tenemos entonces que nuestra frecuencia fundamental es de 150 Hz. Y listo, ahí queda resuelto. Si se fijan, no hay un procedimiento muy complicado, problemas de un puntito, o sea, estos problemas se supone que usted los puede hacer con un mínimo de esfuerzo, digámoslo así, un mínimo de esfuerzo. Bien, no espero que hayan preguntas, así que vamos a pasar con el siguiente. Ah, Disculpe, sí, empezar a grabar. ya estamos grabando. Ah, yo pensaba que no, disculpe. No se preocupe, no se preocupe, sí, ya estamos grabando. Ok, vamos al número 36. Dice, se forma una onda estacionaria en una cuerda estirada. Tiene 3 metros de longitud. Y entonces pregunta, ¿qué longitud de onda tienen el primer armónico y el tercer armónico? Esto ya lo habíamos platicado cuando dimos la teoría de ondas estacionarias. No sé si ustedes lo recuerdan. Vamos a ver si se pudiera. Ajá. Habíamos hablado que para tener la onda completa, la longitud de onda completa, en el primer armónico ocupábamos, si se fija, ocupábamos tener el doble el doble de cuerda, ¿sí? Para la del primer armónico. Para el segundo armónico, lo habíamos, lo habíamos hablado, el segundo armónico se miraba así. Para el segundo armónico, la longitud de onda era la longitud de la cuerda. Es decir, aquí sí tenemos toda la longitud de onda. Entonces habíamos construido una relación de esta manera. Si para n igual a 1, la longitud de onda era igual, que habíamos dicho, a media, a 2 veces, ¿verdad? A 2 veces la longitud de la cuerda, con n igual a 2, la longitud de onda era igual a la longitud de la cuerda. Entonces fuimos construyendo una relación que es la que aparece
En la ecuación de la frecuencia para ondas estacionarias, habíamos dicho que esto era como, bueno, en n igual a 3, creo que lo hicimos el dibujo también en esa clase, nos quedaba 2/3 de la longitud de la cuerda. Entonces, en general, la longitud de onda dijimos que iba a ser 2 veces la longitud de la cuerda entre n. En general, ¿sí? Y n representa el armónico que usted esté buscando. Entonces, ahí esto aparece en la ecuación de la frecuencia, ¿verdad? Solo que aparece esta fracción aparece invertida, puesto que estamos dividiendo entre la longitud de onda. Bien, entonces, si volvemos al ejercicio, el número 36. Si tenemos que la cuerda estirada mide 3 metros de longitud, nos preguntan la longitud de onda que tiene el primer armónico y el tercer armónico. Pues eso ya lo tendríamos por acá, ¿verdad? Si yo sé que la cuerda mide 3 metros, por acá, problema 36, capítulo 9. Entonces la longitud de onda para el primer armónico sería 2 veces la longitud de la cuerda. Eso sería 2 por 3 metros. Entonces tenemos una onda de 6 metros. Luego, para el tercer armónico, la longitud de onda se calcula de esta manera. Entonces, si se fijan, es 2/3 de la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda es 3 metros. 3 entre 3 es 1. O sea que la longitud de onda es de 2 metros. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ponerlo. Esto es la solución. Bien. ¿Hay preguntas hasta aquí? Solo por si alguien tuviera alguna consulta hasta aquí. Recuerden, escogimos dos problemas sencillos, pero que estas propiedades pueden ser olvidadas en el día de examen. En el momento del examen, a usted se le puede olvidar esto y puede ser que lo necesite para resolver un problema más complejo, ¿sí? Por eso los habíamos escogido de esa manera. Bien, no hay preguntas hasta acá. Vamos con el siguiente. Este creo que me lo voy a llevar. Vamos a copiar el enunciado un poco más abajo para tener más espacio en la pizarra. Ok. Este ya es un problema de 2 puntos de su libro de texto. Ya es un problema, de acuerdo al libro, sería un problema intermedio. Y dice así. Vamos a poner acá, problema. Este es el problema número 24, pero es del capítulo 10. Ok,
Estamos hablando del capítulo 9 y del capítulo 10 respecto al libro de texto recomendado, ¿verdad? El que aparece en la planificación. Si está utilizando otra edición del mismo autor, entonces estamos hablando de los capítulos de movimiento ondulatorio y de sonido. Estaríamos hablando de esos dos capítulos, donde el capítulo de sonido es el capítulo 10. Es el capítulo 10, solo para que lo tengan claro. Ok, sí. Bien, entonces ahora sí, dice el problema. El tamaño de su tímpano determina parcialmente el límite superior de la frecuencia de su región audible, usualmente entre 16.000 y 20.000 Hz. Recuerden ustedes que frecuencias mayores, yo les dije frecuencias mayores a 20.000 Hz no las vamos a escuchar. Entonces, dice, si la longitud de onda es del orden del doble del diámetro, vamos a ver, si la longitud de onda es del orden del doble del diámetro del tímpano y la temperatura del aire es de 20 grados Celsius, ¿qué ancho tendrá, qué ancho tendrá qué ancho tendrá su tímpano? Entonces, no sé si recuerdan ustedes, no sé si recuerdan ustedes, habíamos visto una tabla de frecuencias y objetos que podíamos ver, digámoslo así, objetos que podíamos ver de acuerdo a ciertas frecuencias. Que en la conclusión era que tenía que ver un poco más con la longitud de onda. Si la longitud de onda es, si la longitud de onda es menor que el tamaño del objeto, este objeto sí es detectable. Pero si la longitud de onda es mayor que el tamaño del objeto, este objeto no lo vamos a poder observar. Entonces creo que lo habíamos hablado con el ultrasonido, no, vamos a ver. Sí, no, con el microscopio, con la luz, tenía longitudes de onda en el orden de los nanómetros y creo que podíamos ver bacterias, si no me equivoco, que está en el orden de los micrómetros. Es decir, una longitud de onda menor que el tamaño del objeto nos permite ver el objeto. Pues aquí vendría a ser algo similar. Más o menos, para que se hagan una idea, el tímpano en promedio, el tamaño del tímpano es de 10 milímetros o 1 centímetro o aquí 0.01 metros aproximadamente. Y entonces, este tamaño de tímpano nos permite a nosotros
nos permite a nosotros escuchar frecuencias de hasta 20.000 Hz. ¿Por qué? Porque la longitud de onda para 20.000 Hz sería rapidez entre frecuencia. La rapidez del sonido a 20 grados es de 343 metros por segundo. La frecuencia máxima que vamos a poder escuchar, supongamos que sería, si fueran 16.000, si fueran 16.000 Hz, esto nos va a dar aproximadamente 0.021 metros. Si repetimos el cálculo para 20.000 Hz, 20.000, esto nos va a dar una longitud de onda de 0.017, 0.017 metros. Entonces, digámoslo así, eh, el tamaño del tímpano es prácticamente la mitad de la longitud de onda, ¿sí? El- es la mitad, digámoslo así, el tamaño del tímpano es la mitad de la longitud de onda del sonido que podemos escuchar a la máxima frecuencia. Pongámoslo de esa manera. Ok, ahora sí, vamos al problema. Dice que dice que si duplicamos la longitud de onda, bueno, a ver, vamos a ver este problema, creo que sí. Vamos a ver, dice, determine parcialmente, si la longitud de onda es del orden del doble del diámetro del tímpano y la temperatura del aire es de 20 grados, ¿qué ancho tendrá su tímpano? Ok, ok, bien. Ok, si nosotros dividimos, ok, estas son las longitudes de onda que calculamos para 16.000 y para 20.000 Hz. La mitad de esto sería 0.017 entre 2, que es 0.0, vamos a ver, 0.085 metros. La mitad de este de acá será 0.01. Ok, si yo comparo estos valores, quizá compararlos así sea un poco problemático. Los voy a pasar a
A centímetros, sí, a centímetros, creo que estaría mejor. Los voy a pasar a centímetros multiplicando por 100. Este sería 1,05. Este de acá sería 0,85. Ok. Ok, este de acá es un dato, es el dato que probablemente ustedes van a encontrar en la figura que hace referencia el ejercicio. Esto es un dato. Y si comparamos el dato con, si comparamos el dato con lo que nos indica el ejercicio, que la longitud de onda es del doble del diámetro del tímpano, y que si la temperatura del aire es de 20 grados Celsius, ¿qué ancho tendrá su tímpano? Pregunta que si es razonable la respuesta. Pues bueno, según el cálculo que yo hice, el tímpano tendría que tener entre 0,85 centímetros a 1,05 centímetros. Y yo sé que en promedio anda en 1 centímetro, o sea que eh, sí es razonable en el sentido de, eh, sí es razonable en el sentido de que los tamaños de tímpano que yo obtengo acá corresponden con el tamaño que podríamos considerar promedio, o al menos el tamaño promedio está dentro de estos dos valores. Ahora, claro, la idea del ejercicio, mejor dicho, el enfoque del ejercicio va un poco más en que usted calcule la rapidez del sonido a 20 grados Celsius. Yo ya lo puse como si fuera dato porque la verdad es que eh, cuando uno habla de velocidad del sonido a 20 grados ya uno sabe que es 343 porque 20 grados Celsius, como ustedes habrán visto en física médica, es la temperatura estándar. Pero ese 343 vino de algún lado. Entonces, para calcular la rapidez del sonido a 20 grados, tendríamos que haber hecho esto inicialmente, es decir, 331 metros por segundo. Esta es la rapidez del sonido a 0 grados, más 0,6 multiplicado por 20 grados Celsius. Esto le va a quedar metros por segundo. Y creo que aquí tendría que ir el Celsius para que se cancelen las unidades de Celsius. Entonces usted hace este cálculo, 331 más 0,6 por 20. Esto nos da los 343 metros por segundo que yo utilicé. Eso da los 343 metros por segundo que yo utilicé pues más arriba. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a... No sé si hay alguna pregunta en este problema. Ok, el problema, ¿cómo se resolvía? El problema se resolvía calculando las longitudes de onda para esas frecuencias que nos dan ahí. El truco, pues, era que la temperatura del aire es 20 grados y había que calcular la velocidad del sonido a 20 grados. Y una vez que hacemos ese cálculo de longitudes de onda, comparar, comparar si la mitad de los valores obtenidos corresponde o no con el tamaño del tímpano real.
Eh, digamos que si usted no conoce el tamaño del tímpano, pues sí, es un problema difícil. Pero si usted lo conoce, pues creo que no va a representar mayor impedimento. O sea, digamos, para, al menos desde mi punto de vista, hacer este cálculo es relativamente sencillo, claro, siempre y cuando usted lo haya practicado. La práctica es muy importante, jóvenes. Yo los animo a que comiencen a hacer ejercicios del listado de problemas sugeridos y si no entienden alguno, pues lo resolvemos. Bien, aquí la conclusión es que sí es razonable, sí son razonables los tamaños de tímpano encontrados. Ok, sí son razonables los tamaños de tímpano encontrados. Esa sería la conclusión. Dado que, ok, debido a que son valores en el orden del tamaño promedio. No todos los humanos son exactamente iguales, eso es algo que ustedes pues seguramente ya saben muy bien. Todos somos diferentes y pudiera haber tímpanos más grandes o más pequeños que otros. Entonces, por eso hablamos de valores promedio. Vamos con otro. Problema 15. Es un poco más de análisis que... Nick, solo una Sí. pequeña pregunta. Ah, dígame, sí, sí. ¿De dónde había dicho que serían los 331 metros sobre segundos? Los Con lo que nosotros calculamos los 343 metros sobre ah, segundos. ok, aquí. Esta es la rapidez del sonido a 0 grados. Uy, Ah, perdón. sí. Los 331 es la rapidez del sonido a 0 grados. Ese pues ya es un dato, digamos, que tenemos que tomar como dado. Y para encontrar la rapidez del sonido en el aire, pues usamos esta ecuación, es 331 metros por segundo más 0,6 por el valor de la temperatura del aire. Eso es importante, el valor de la temperatura del aire en Celsius. Entonces, Gracias. listo, de aquí sacamos la rapidez del sonido en el aire. Buena pregunta, por cierto, muy buena pregunta. Ok, vamos a ver, vamos a la siguiente. Dice, un diapasón vibra con una frecuencia de 256 Hz, más o menos para que se hagan una idea. Un diapasón se ve algo así. Y viene en ciertas, se vibra, mejor dicho, con ciertas frecuencias, como pueden verlo por acá. Eh, hay unas pruebas médicas de audición, en las que se usa, ¿verdad? El diapasón para ver, en personas asintomáticas cómo estará su audición. No necesariamente asintomáticas, ¿verdad? Pero sí es un instrumento que se utiliza para pruebas de audición. Entonces, acá tenemos un diapasón que vibra con una frecuencia de 256 Hz. Cuando aumenta la temperatura del aire, esto es importante, ok, vamos a mencionarlo.
Cuando aumenta la temperatura del aire, ¿qué ocurre? Dice, la longitud de onda del sonido del diapasón aumenta, permanece igual o decrece. ¿Y por qué? Inciso B, si la temperatura aumenta de 0 a 20, ¿cuál será el cambio de la longitud de onda? Ok, bueno, ya casi termina la clase, vamos a poner este problema, probablemente, así lo resolvemos ahora. Aquí sí deben recordar algo, creo que lo mencioné un poco rápido en su momento, pero cuando hablábamos de ondas estacionarias, yo les hablaba de instrumentos de cuerda. O sea, en los instrumentos de cuerda son un claro ejemplo de ondas estacionarias. Resulta que cuando usted afina una guitarra y la deja en alguna de las notas, esa nota está asociada con una frecuencia. Entonces usted afina la guitarra variando la tensión de la guitarra. Usted varía de la ecuación de ondas estacionarias, usted varía T. L no varía porque la longitud de las clavijas al cuerpo de la guitarra donde se amarró la cuerda, ese no cambia. Entonces usted lo que controla es la tensión en la cuerda. Y la cuerda es la que es, no se transforma. Entonces, como usted juega con la tensión, usted busca dejar la tensión de tal manera que produzca la frecuencia que usted quiere escuchar. Entonces aquí viene algo interesante. La frecuencia a la que vibra la cuerda de guitarra es igual a la frecuencia a la que vibra el aire alrededor de la guitarra, de la cuerda de guitarra. ¿Qué quiero decir? Que si usted tiene un diapasón vibrando a 256 Hz, la persona que lo escuche, porque 256 Hz es una frecuencia audible, la persona que lo escuche vibrar, lo que va a escuchar es un sonido con una frecuencia de 256 Hz. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que la rapidez de la onda en la cuerda de guitarra es una rapidez de onda distinta a la del sonido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tanto en el aire como en el diapasón, la frecuencia del diapasón es igual que la frecuencia del aire. Por otro lado, yo sé que la velocidad de la onda en el diapasón es longitud de onda por frecuencia en el diapasón. Y esto tiene que ser igual a la rapidez del sonido en el aire, perdón, esto se relaciona con la rapidez del sonido en el aire, que es la longitud de onda en el aire por la frecuencia que usted escucha en el aire. Pero yo ya sé que estas dos son iguales. Esas dos son iguales. ¿Qué quiero decir? Que lo que cambia es la rapidez, la longitud de onda y la rapidez. Eso es lo que cambia cuando cambiamos el medio. Entonces, yo ya sé que la frecuencia en el aire, yo ya sé que la frecuencia va a ser de 256 Hz. Ahora vamos a ver la longitud de onda.
la longitud de onda cuando la perturbación ya viaja en el aire es la velocidad del sonido en el aire, bueno, la velocidad del sonido, dividido la frecuencia a la que vibró el diapasón para obtener la longitud de onda en el aire. ¿Sí? Porque la frecuencia del sonido no cambia. Eso es lo que yo quiero que se lleven de esta parte. La frecuencia del sonido no cambia. Entonces, ok, la primera pregunta entonces dice, cuando aumenta la temperatura del aire, ¿qué va a pasar con la longitud de onda del sonido en el diapasón? Ok. Para esta primera parte no nos piden hacer ningún cálculo, solo nos permiten pensar o nos preguntan qué pasará. Si yo aumento la temperatura del aire, ¿qué pasará con la longitud de onda? La longitud de onda aumenta, disminuye, permanece igual. ¿Por qué? Verán, si la temperatura del aire aumenta, la frecuencia siempre es la misma. O sea, esto no cambia. La frecuencia es la misma, sin importar la temperatura del aire. F no cambia. Pero si la temperatura aumenta, acuérdese que yo trabajo con esta ecuación para la velocidad del sonido en el aire. 331 más 0.6 por temperatura. Entre más grande es este número, más grande es la rapidez del sonido. O sea que si la temperatura aumenta, la velocidad del sonido también aumenta y entonces la longitud de onda la longitud de onda, del sonido del diapasón aumenta también. O sea, la respuesta es que aumenta. La longitud de onda aumenta por el incremento el incremento de la velocidad del sonido. Entonces la longitud de onda aumenta. Y aumenta por eso. Ahora dice, si la temperatura aumenta de 0 a 20, cuál será el cambio en la longitud de onda? Entonces, el cambio en la longitud de onda sería la longitud de onda a 20 grados menos la longitud de onda a 0 grados. Y esto es calculado con la ecuación de aquí arriba. ¿Sí? Es decir, velocidad del sonido a 20 grados dividido entre la frecuencia, que ya sabemos que vale 2,56, menos la velocidad del sonido a 0 grados dividido entre la misma frecuencia. Esto no es otra cosa que 343 metros por segundo dividido 256 Hz menos
331 metros por segundo, dividido 256 Hertz. Entonces, el cambio en la longitud de onda será ese resultado. Que será de 0.047 metros. 0.047 metros o de 4.7 centímetros. Para que más o menos se haga una idea. O 4.7 centímetros. Bien, de vuelta. Si se fijan, como yo ya sé que era 20 grados y que la otra es 0 grados, pues yo ya ese cálculo lo tenía hecho aquí arriba. Yo sé que a 0 grados es 331, yo sé que a 20 grados es 343. Por eso no me molesté en hacer ese cálculo porque yo ya sé cuáles son esos valores. Y al menos conmigo, ustedes que son mis estudiantes, podemos manejarnos de la misma manera. Si un problema dice que es a 20 grados, no tiene que hacer este cálculo de aquí arriba. No tiene que hacer esto. ¿Sí? Ya tanto usted como yo sabemos que estamos hablando de 343 metros por segundo. ¿Sí? Así que, bueno, para que lo tomen en cuenta, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Permítanme. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Si no la tienen, bueno, nos vamos a quedar aquí el día de hoy, agradeciendo mucho su atención. Voy a compartir con ustedes tanto la grabación como la pizarra con los ejercicios que hicimos hoy.